besando tus pies, es el anhelo más profundo de mi ser. Si por un momento pudiera contemplar tu hermosura y tu gracia, oh Señor, tocando tu manto, besando tus pies, es el anhelo más profundo de mi ser. Si por un momento pudiera contemplar tu hermosura y tu gracia, oh Señor, cuánto te anhelo, Hijo de Dios, cuánto te anhelo, Abba Padre. Mi anhelo es adorarte y postrarme a tus pies. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Cuánto te anhelo, Hijo de Dios. Cuánto te anhelo, deseo es adorarte y postrarme a tus pies. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Te anhelo, Señor, Hijo de Dios. Sí, Señor, te adoramos esta mañana, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Venimos, Señor, buscando tu presencia, buscando, Dios mío, tu rostro. En esta mañana te adoramos, te bendecimos, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza.
Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar, Espíritu Santo, solo anhelo ver tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, llena este lugar. Sí, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Pues solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Sí. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, la vida que me das. Gracias te doy a ti. Pues solo estaba lejos de ti, nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz.
Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por amarnos de tal manera que entregaste tu vida por completo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. No hay palabras suficientes que puedan expresar la gratitud que hay en nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. ¿Quién podrá separarnos del amor del Padre? Ni espada, ni enfermedad, ni persecución. Nada puede separarnos de tu amor, Señor. Porque Cristo dio su vida por nosotros para acercarnos de una vez y para siempre hacia el Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo te pido que prepares tu corazón para recibir la hermosa palabra del Señor que hoy nos va a compartir a través del pastor Carlos. Bendiciones. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Gracias por estar sintonizando desde tu hogar, desde tu casa. Me da muchísimo gusto que estés por aquí y quiero en esta mañana comenzar este tema. El tema del día de hoy se llama Jesús después de la resurrección. Vamos a ver algunos puntitos muy lindos, muy importantes. Es un día muy especial. Porque el Señor nos ha permitido reunirnos a través de este medio. Doy gracias a Dios por la tecnología. De verdad es increíble las cosas que hoy se pueden hacer y siempre aprendiendo, siempre vemos cosas nuevas. Así que el día de hoy quiero que me acompañes. Vamos a leer el día de hoy. Vamos a estar leyendo nosotros desde el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a leerlo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y escuchen esto: y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Excelente. Pues esta mañana quiero platicar un poquito con ustedes acerca de las cosas que sucedieron después de que Jesús resucitó. Sabemos que Jesús al tercer día llegó, dice la Biblia, que descendió un ángel, tembló la tierra y se movió aquella piedra de aquella tumba. De tal manera que Cristo resucitó, y cuando aquellas mujeres venían de lejos, cuando se acercaron y vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba en esa tumba, el ángel se les apareció y les dijo: no tengan temor, porque sé que han venido a buscar a Jesús, al que fue crucificado. Sin embargo, Él ya no está aquí, porque Él vive.
y va rumbo a Galilea. La palabra de Dios nos enseña que estas mujeres tomaron el mensaje y salieron corriendo para buscar a Jesús rumbo a Galilea. Ellas iban a avisarle a los discípulos que Jesús había resucitado. Y en ese momento, en ese instante, Jesús sale al encuentro con ellas. Quiero en este momento ir narrando de algunas apariciones que Jesús tuvo con cada uno de su pueblo. La Biblia dice, el apóstol Pablo narrando esto, nos empieza diciendo que primero que nada, Jesús se fue apareciendo y se apareció, en este caso, dice la Biblia, quiero leérselos aquí desde el versículo 5, dice, y que apareció a Cefas. Cefas era Pedro. Después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, decía en aquel momento que estaba escribiendo el apóstol Pablo. Y luego dice en este pasaje, y después apareció a Jacobo, que era el hermano de Jesús, y después a todos los apóstoles, y al último, dice yo como el abortivo, a mí, Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque había sido el perseguidor de la iglesia. Ahora, cuando nosotros vemos en este pasaje, siempre vamos a entender esto, nuestra fe, si un suceso ha marcado nuestra vida, ese suceso de la muerte, la resurrección y las apariciones de Jesús. Lo mismo sucede en el Evangelio para nosotros, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos que experimentar lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, la resurrección, que la Biblia la menciona como el bautismo que experimentó, el bautismo en agua con Jesús, dice, para que andéis en novedad de vida, la resurrección en nuestra propia vida y asimismo también que ahora Jesús aparezca a través de nuestra vida. Son las tres cosas importantes que debemos nosotros analizar desde este pasaje. Quiero llevarte a la tercera fase que son las apariciones. Que Jesús empiece a aparecer en nuestra vida. Que Jesús se te aparezca, que Jesús sea una realidad en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque no hay cosa más linda. Fíjate que en el libro de Efesios, se me viene a la mente aquel pasaje donde dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. La meta es Jesús. La meta es llegar a ser como Él es, como Él fue aquí en la tierra. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Otro pasaje dice que si decimos que permanecemos en Él, es necesario que andemos como Él anduvo. Entonces esto me habla de que Jesús tiene que ser cada día más como, nosotros tenemos que ser cada día más como Él. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y eso es precisamente lo que hoy quiero ilustrar contigo en estos pasajes. La palabra de Dios nos enseña que al primero que se le aparece, dice la Biblia, se le apareció aquí a Cefas, que en este caso era Pedro. Quiere decir, Cefas es un sobrenombre para nuestro querido Pedro. Y Pedro que su nombre quería decir también roca, como lo más duro, fíjate, lo más difícil, lo más duro, ejemplifica nuestro carácter. El carácter, fíjate, cuando Jesús se aparece a Pedro, lo que Jesús quería cambiarle era su carácter. El orgullo, tal vez ese carácter de alguna manera tan tremenda, ¿verdad? De que ya no hablemos como Pedro. Pedro a veces tenía hasta problemas para perdonar, porque él fue el que le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que dejar que me ofendan? Y Jesús le decía, vas a perdonar hasta 70 veces 7. Pedro, quien era también un hombre que rápido reaccionaba, era un hombre de doble ánimo, a veces estaba arriba, a veces ya quería tirarlo todo, a veces quería seguir a Jesús y otros días ya quería regresarse a pescar. Pedro era aquel a quien de pronto tenía muchísima valentía, a un extremo de cortar una oreja y después al grado de negarlo. ¿Sabes? Cuando recuerdo el ejemplo de Pedro, recuerda, Jesús se le apareció a Pedro y Pedro experimentó una transformación de al 100 por 1, noche a día. Y
cuando yo recuerdo, quiero de alguna manera extraer otro punto más acerca de Pedro. Y lo quiero extraer acerca de sus tres negaciones. Cuando Pedro dice la Biblia que él había prometido a Jesús: yo jamás te voy a dejar, aunque todos te dejen, yo nunca te voy a dejar. Pero sabemos que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar 3 veces, pero estoy orando por ti para que tu fe no falle. Y cuando vuelvas, afirmes a tus hermanos. Yo me recuerdo, empecé a leer un poquito de las negaciones de Pedro y aparecen en los evangelios en diferentes ocasiones. Pero en el evangelio de Lucas contiene algunos detalles que me llamó mucho la atención. Porque dice la Biblia en Lucas 22:54 que Pedro, dice la Biblia que después de que habían apresado a Jesús, después de que él había mochado esa oreja, la Biblia dice que Jesús había llegado y sanó la oreja derecha de Malco. Malco era un siervo del sumo sacerdote. Pero la Biblia dice que cuando Jesús fue apresado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote, y Pedro iba detrás de Jesús, dice la Biblia en el libro de Lucas, dice que Pedro le seguía de lejos. Y eso es algo que a mí me ejemplificó algo muy, muy tremendo. Porque cuánta gente estará siguiendo a Jesús de lejos, solo cuando es salvo, solo cuando estamos tranquilos, cuando no hay peligro, seguimos a Jesús de lejos. Y fíjate lo que nos puede llevar a nosotros a experimentar cuando seguimos a Jesús de lejos. La Biblia nos enseña que cuando Pedro llegó a ese lugar, fíjate las 3 negaciones. La primera negación, dice la Biblia, que uno de los discípulos de Jesús también, que iba juntamente con Pedro, dice la Biblia que era conocido por el sumo sacerdote, así que se acercó a la puerta, le habló a la mujer que tenía la autoridad para abrir y cerrar la puerta, y le dijo: oye, deja entrar a esta persona, viene conmigo. Y estaba hablando de Pedro. Entonces la Biblia dice que en ese momento, cuando Pedro entra, esta mujer le dice: ¿no eres tú? Le dijo: ¿no estabas tú con él? ¿No estabas tú con él? Híjoles, a mí me impactó muchísimo, porque dice la Biblia que Pedro le dijo: ni lo conozco, ni lo conozco. La Biblia dice que en la segunda negación, fíjate, en la segunda negación dice cuando Pedro se acerca al fuego, y estando él en el fuego que unos alguaciles, que unos siervos que estaban ahí habían encendido, dice que había mucho frío en la noche. La Biblia dice que entonces se acercó él y se estaba calentando. Y de pronto le hacen la pregunta y le dicen ahí a mi querido Pedro, le dijeron: también eres uno de ellos, le dijeron, tú eres también uno de ellos. Y él dijo: no lo soy, hombre, no lo soy. Mira, en estos ejemplos, fíjate los niveles de la negación de Pedro. La primera negación, le preguntan: ¿tú estabas con él? Fíjate, cuando alguien nos pudiera preguntar: ¿tú estabas con él? Y él dijo: ni siquiera lo conozco. Cuando nosotros negamos conocer a Jesús, conocerlo. La Biblia dice que aquel que no ama al que está aquí, al que podemos ver, al que no ama, no puede decir que conoce o que ama o dice conocer al Señor. El no poder amarnos entre nosotros sería quizás como la primera negación de Pedro, cuando decía: ni siquiera lo conozco. Y de pronto dice que los alguaciles, los que estaban ahí junto al fuego, le dijeron: tú también eres uno de ellos. Miren, cuando le tocaron el corazón y le dijeron: tú también eres uno de ellos. Lo asociaron con Jesús. Y él dijo: hombre, no lo soy. Primero le dice: no lo conozco. Después le dice: no soy uno de ellos. Se deslinda de Jesús. Y la tercera, cuando dice la palabra de Dios que estando ahí, fíjate qué tremendo es esto. Le preguntan: ¿verdaderamente también estaba con él? ¿Y saben quién le estaba diciendo eso? Le dijo un familiar de Malco, aquel a quien le había cortado la oreja.
un familiar de él que había estado en el huerto, le dijo: tú verdaderamente, yo te vi ahí en el huerto hoy en la noche. Y Pedro le respondió y le dijo: hombre, no sé ni lo que dices. Se desentendió de sus propios errores. ¿Sabes? Pedro tenía algo que había perdido. Él había perdido algo muy importante. Había perdido esa conexión con Jesús. Dice la Biblia que cuando él dijo: hombre, no sé ni lo que dices, en ese momento cantó el gallo, y Jesús con una mirada lo quedó viendo, y Pedro le dijo en ese momento, ahí observándolo, dice la Biblia que empezó a llorar amargamente, salió corriendo, salió de ese lugar, se fue a otro lugar, y dice la Biblia, lloró amargamente. Jesús en la resurrección, al primero que se le aparece ahí es a Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué a Pedro? Porque había que restaurarlo. Jesús no quería que se quedara con esas 3 negaciones. Jesús no quería que él se quedara con ese mal sabor. Y te puedes imaginar cómo Pedro escuchaba el gallo, qué es lo que él sentía cada vez que escuchaba cada mañana el canto del gallo. El canto del gallo, ¿qué le hacía? Y solo podía él recordar la negación que había hecho. Cada mañana, la negación. Puedes imaginarte la tortura que puede ser el que tal vez alguien que me está escuchando, de repente el gallo le canta y te recuerda en los momentos en que tú has negado al Señor. ¿Cómo pudimos haber negado al Señor? Con nuestros hechos, con nuestros actos, cuando no estamos dispuestos a amar o a perdonar a alguien que nos ha ofendido. ¿Cuánto nos ha costado el desligarnos del orgullo? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros desligarnos de eso? Siempre es más fácil enojarnos, siempre es más fácil alejarnos, siempre es más fácil decir: ya no, hasta acá. Sin embargo, a veces ahí está la falta de perdón. Deja que el Señor se te aparezca a ti, Pedro. Tal vez hay algún Pedro por aquí que me esté escuchando. Pedro, deja que el Señor se te aparezca. ¿Sabes? Cuando Jesús se le aparece a Pedro, dice la Biblia que en algún momento, cuando Jesús restaura a Pedro, dice la Biblia que estaban en una playa, y después de que se les aparece, dice la Biblia que desayunaron ahí con todos, y se agarró a Pedro, se lo jala y le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le pregunta por segunda ocasión: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Y la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Dice la Biblia que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Nosotros vemos ahí en esos pasajes que la intención de Jesús era quitarle a Pedro el canto del gallo. ¿Sabes por qué? Pero el canto de gallo que le condenaba, el canto de gallo que le hacía sentirse condenado, le hacía sentirse rechazado, totalmente fuera del propósito de Dios. Y Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Jesús le cambia el canto de gallo a Pedro, de un canto de condenación a un canto de propósito. Ahora, cada vez que Pedro se levantara, cada vez que Pedro escuchara el canto del gallo, Pedro iba a escuchar: pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas. Yo quiero decirte esto: tal vez el día de hoy se te va a aparecer Jesús. A ti, Pedro, que me escuchas, tal vez a ti se te va a aparecer el día de hoy Jesús, y te va a recordar ya no las cosas o en los momentos en los que lo negaste, sino que ahora te va a recordar el propósito que Él tiene contigo. Pastorea mis ovejas. Él te va a decir: trabaja para mi obra, sirve en mi obra. Quiero llevarte a otro pasaje. Dice la Biblia que después de Cefas se le apareció también a los 12. ¿Qué ejemplifica a estos 12?
Los 12 siempre nos hablan de lo que es el gobierno de Dios, la sujeción, la autoridad, la sujeción a la autoridad. Y quiero decirte esto, fíjate, esto que tiene que ver con el gobierno, con la sujeción. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes qué lindo es esto? Aprender a ser manso. Hoy en día a veces nos cuesta tanto recibir una orden. A veces nos ordenan algo y lo hacemos de mala gana. ¿Por qué no aprender a la obediencia? ¿Por qué no aprender a hacer las cosas bien? Sabes, hoy en día tal vez el Señor te esté hablando y te esté tratando de enseñar algo y te diga: cambia esto. Y tú dices: sí, Señor, lo voy a hacer. Sí, ya lo voy a hacer. Pero nos hacemos los desentendidos. No dejamos que el Señor cambie. Cuando el Señor de pronto nos quiere enseñar la autoridad, nos quiere enseñar cómo conducirnos delante del Señor. Por ejemplo, debo decir que hay autoridades en diferentes niveles. Están los niveles de nuestro gobierno que nos dicen: quédate en casa, y nosotros ahí andando en los balnearios. Apenas el día de ayer estaba yo leyendo las noticias que muchos balnearios cerraron y la gente se va a los ríos. De verdad, a veces sorprende muchísimo el hecho de que la gente no tenga la conciencia de saber que no son vacaciones, es tiempo de resguardarnos, es tiempo de buscar al Señor, es tiempo de recordar lo que Él hizo, de sujetarnos a las autoridades. Luego dice también, por ejemplo, otra autoridad serían las autoridades de nuestra escuela, las autoridades en nuestra casa, las autoridades de la iglesia y la autoridad en la casa. Y a veces, ahorita que estamos más tiempo en casa, todo nos pesa. Nadie quiere obedecer, todos quieren hacer lo que se les pega la gana. Usted le dice a su hijo: hijo, ya salgo, por favor, deja el celular un momento, deja los mensajes. ¿Usted cree que él le va a decir: sí, gracias papá, yo sé que tienes razón, sí mamá, yo sé que tienes razón? ¿Usted cree que le va a decir así? No, hombre, si esto es de encenderse, se encienden porque les están quitando algo que les duele. Pero dice Jesús: aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. La sujeción. La Biblia dice que después de que se les apareció a los 12, también Jesús vino y se les apareció a más de 500 personas. Yo quiero decirte esto: cuando Jesús se le aparece a más de 500 personas, dice la Biblia que se les apareció en Galilea. Tuvo que haber sido un monte. No nos dice exactamente la Biblia en qué monte, pero hay algunas suposiciones por el hecho de que ahí se reunía Jesús con sus discípulos y con mucha gente. Quizás el monte de las bienaventuranzas, probablemente. Pero la Biblia nos enseña que en ese lugar Jesús había prometido aparecerse a ellos. Él les había dicho: cuando yo resucite, los veré en Galilea. Y la Biblia dice que cuando se les apareció a ese grupo de personas, eran más de 500. Déjame decirte que no había ningún otro motivo por cual más de 500 personas se reunieran si no era por una promesa de Jesús en su aparición. Lo más tremendo es esto, que la aparición a los 500 hombres, a las 500 personas que estaban ahí, era para dejar bien en claro, para que otros pudieran testificar de que Jesús había resucitado. Porque habían los fariseos y los grupos religiosos habían pagado una gran suma a aquellos soldados romanos para que ellos dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Imagínate esa gran mentira y esa gran verdad. La mentira de que habían robado el cuerpo de Jesús, pero la gran verdad de que Cristo resucitó. Porque mira, déjame decirte esto, que si Jesús no hubiera resucitado, si Jesús nunca hubiera resucitado, no habría perdón de pecados. Seríamos las personas más engañadas de toda la tierra. No tendríamos la esperanza que hoy tenemos. Pero la Biblia dice que se le apareció a más de 500 personas que podrían testificar. Pablo dice: aún hoy, mientras estamos escribiendo el libro de Primera de Corintios, aún en este momento todavía hay muchos que viven.
Hay muchos que pueden testificar todavía de esto. Y sabes, esto de los más de 500 hermanos a la vez representa también que Jesús se nos aparece en el alma. Se nos tiene que aparecer al alma. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque esto ejemplifica nuestros sentimientos. Mira, al Señor no le movió, o sea, el Señor no solamente no le movían el número de personas a quien aparecerse. Él se le apareció a un hombre como se le apareció a más de 500. Y sabes, cuando Él se le aparece a estos más de 500, fíjate qué lindo es esto. El Señor en ese momento, dice la Biblia, que Él no le importó si Él tenía fama, le importó aparecerse a aquellos que le importaba. Hoy se aparece a ti en tu alma. ¿Para qué? Para que cambie y transforme todo lo que hay en tu corazón. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que dice, no, la historia de Jesús es una fábula. La historia de Jesús es como su nombre lo dice, una historia. Pero sabes, para ti y para mí, que representa la base, el fundamento de nuestra fe, el suceso más importante de nuestra fe, su resurrección. La resurrección trae cosas maravillosas. Hay muchas enseñanzas, no me va a dar tiempo. Por ejemplo, algunos sucesos que salieron de esa resurrección. Dice la Biblia dice que hubo un temblor, hubo un terremoto. Y en la Biblia nos habla de diferentes temblores en donde suceden diferentes cosas. En esta ocasión, cuando Jesús resucita, dice que la piedra se movió y Jesús resucitó. Jesús salió de ese lugar. Es necesario que la piedra que hoy tiemble en nuestra alma para que experimentemos el poder de la resurrección. La Biblia dice que el mismo espíritu que resucitó a Jesús es el mismo espíritu que tienes tú y que tengo yo. Y no importa si eres grande, si eres mayor o si eres un niño, no tiene importancia. El mismo espíritu es el mismo espíritu que está dentro de ti. Luego dice la Biblia que Jesús vino y se le apareció a su hermano Jacob. Jacob no era uno de los apóstoles. Jacob era un hombre que no siempre creyó en Jesús, a pesar de que era su hermano. Pero la Biblia dice que Jesús se le apareció a su hermano Jacob. Jacob fue aquel hombre, aquel varón que escribió también al final de las Escrituras el libro de Santiago. Y este hombre, fíjense, Jacobo, quien era hermano de Jesús, él se convirtió después, más adelante, cuando Jesús, después de que se le apareció a Jesús, él se convierte en el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Este hombre, Jacobo, él representa a nuestra familia. Recuerda, Jesús se le apareció a Jacobo, que era su hermano. Este ejemplo representa a nuestra familia. Jesús se nos tiene que aparecer a nuestra familia, a toda la familia. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Se nos tiene que ir apareciendo en los lazos familiares, que nuestros hermanos vayan viendo al Señor que está siendo formado en todos nosotros. Que no estemos divididos, que no estemos cortados, sino que seamos uno. Que Jesús se aparezca a tu familia, que Jesús se aparezca a toda tu familia. Qué lindo sería. Jacob era alguien que no era creyente. Quiero decirte algo, Jacob era uno de los que estaban entre sus hermanos, porque Jesús tuvo más hermanos y hermanas. Y la Biblia dice que en algún momento Jesús, nadie quería ver a Jesús en Jerusalén. Habían amenazas de muerte. Sin embargo, sus hermanos le dijeron: Jesús, ¿por qué no vas a Jerusalén y muestras tu gloria? Todo aquel que quiere ser conocido muestra su gloria. Amados hermanos, ¿qué le estaban diciendo a Jesús al decirle: ve a Jerusalén? Le estaban diciendo: ve, a lo mejor allá te matan. Fíjense qué tremendo es eso. Pero Jesús se apareció a Jacobo, a un hermano importante. Se le apareció a su familia y le dice, en ese mover, la Biblia nos enseña que
Jacobo se convierte posteriormente en el dirigente de la iglesia de Jerusalén. Miren qué tremenda bendición. Siempre hay esperanza. Nunca dejes de orar por alguien en tu familia. No dejes de orar, porque el Señor se le puede aparecer. Amén. Luego dice la palabra del Señor, vamos a ir cerrando ya este pensamiento, dice la Biblia, que después se le apareció también a todos los apóstoles. Miren qué lindo es esto. Se le apareció a todos los apóstoles y esto ejemplifica, mira, esto ejemplifica el área ministerial de todos nosotros. Esta área, fíjate, cuando Jesús se aparece a cada uno de nosotros en el ministerio, el Señor en nosotros, mira lo que descubrió Jesús a los 12 años. Mira, en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 48, dice la Biblia, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjate qué lindo es esto. La enseñanza de Jesús, que nos enseña y nos dice, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre debo de estar? Cuando Jesús se aparece a los 12, cuando Él se aparece ahora a los apóstoles, porque ya no dice a los 12, a los apóstoles, sino que ahora se refiere a la comisión, a la comisión. Mira, el Señor ¿cómo puedo saber que alguien se le ha aparecido en el área ministerial? Cuando alguien dice, Señor, quiero servirte, deseo servirte, quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero ser parte, Señor, de tu obra, de cómo tú hagas tu obra. Yo no sé si me vas a hacer un pie, yo no sé si voy a hacer una mano, un ojo, una boca, yo no lo sé, pero solo quiero servirte. Deseo servirte, envíame a mí, Señor. Cuando hay amor por la obra del Señor, cuando hay amor, mira aquella mujer que tal vez no tenía mucho, pero de pronto ella dice la Biblia que dio sus 2 blancas. Cuando alguien siembra, dice la Biblia que Jesús vio esa acción, vio la acción donde esta mujer lo dio todo y dijo, esta mujer ha dado más que todos, porque todos esos fariseos, todos los ricos dan de lo que les sobra. ¿Sabes? Cuando el Señor ve que tú le das algo, no de lo que te sobra, sino de tu sustento. Cuando tú aprendes a darle tu vida, ¿qué es lo más importante en tu vida? El dinero no es lo más importante. Muchos confunden esa noción de que acercarse a Dios es darle su dinero a Dios. Y no solo eso, es lo que representa. Déjame decirte esto. ¿Qué podría ser algo más importante para Dios? ¿Una cantidad o lo que esa cantidad ejemplifica en tu vida? ¿Qué es lo que representa en tu vida? Entonces quiero decirte esto. Cuando hay amor a la obra del Señor, es una señal clara de que Jesús se te ha aparecido. Deja que el Señor se aparezca el día de hoy. Que el amor por su obra crezca, que el amor por su obra comience a florecer y que dé frutos en tu vida. El amor por la obra del Señor. Amén. Luego dice la Biblia, fíjate el último pasaje donde dice que se le apareció al último, dice al último, al abortivo. Yo, porque ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, el apóstol Pablo. La Biblia dice que Pablo iba rumbo a Damasco, iba con toda la furia, con todo el enojo y el deseo de ir a traer a todos esos creyentes que estaban en Damasco. Esto sucedió después de la muerte de Esteban. Él iba con toda la autoridad, iba con cartas del sumo sacerdote, iba con toda la autoridad para sacar a personas de sus casas, para meterlas a la cárcel, para hacer estragos. Y en ese camino rumbo a Damasco, la Biblia dice que de pronto se apareció una gran luz como el sol y le habló a Pablo y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La Biblia dice que en ese momento él cayó del caballo, y cuando él cayó del caballo le dijo: ¿quién eres, Señor? Cuando Jesús se manifiesta a él, le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
este ejemplo, este encuentro entre Pablo y Jesús. ¿Sabes qué lindo es esto? El apóstol, para ser llegado a, o ser llamado apóstol, es porque vio a Jesús, es porque ha visto a Jesús. Y quiero decirte esto, la aparición de Jesús a Pablo transformó su vida de una manera tan tremenda. Pablo ejemplifica la vida del Espíritu. ¿Cómo lo sé? Porque Pablo en Romanos, todo el libro de Romanos, a partir de, si no mal recuerdo, el capítulo 8, cuando él empieza a hablar también de la vida del Espíritu, la vida en el Espíritu, él decía: haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Pablo, él hablando, dice la Biblia, que por el Espíritu, el poder de resurrección que estaba en Jesús, es el mismo por el Espíritu que mora en nosotros. Él es el que explica que el Espíritu de Cristo mora dentro de nosotros. Y esa es la fase en la cual tú y yo tenemos que entrar en este día, en donde Jesús se aparezca a Pablo, aquel Pablo que está aquí viéndome, que entremos a la vida del Espíritu, a una vida donde hagamos morir las obras de la carne en el Espíritu, una vida en la cual la ley de las obras, la ley del pecado ya no tenga dominio sobre nosotros, sino que ahora por la ley de la fe, la cual nos justifica, la cual trae vida eterna en nosotros. ¿Sabes qué es lo que trae esto? La vida del Espíritu trae el sello de Dios sobre tu corazón, el sello de Dios, para que el día en que tú y yo nos presentemos delante de Él, tengamos salvación. Hoy podemos decir, somos salvos por fe, no porque ya haya sucedido, sino porque va a suceder. Tenemos nuestra esperanza en que el día en que nos presentemos delante de Él, estaremos ahí, y todo por la obra de Cristo. Y con el sello del Espíritu, el Señor nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque Él aceptó el sacrificio de su Hijo Jesús. Yo quiero decirte esto en esta mañana. Tal vez el Señor necesita aparecerse hoy en tu vida. Ya no que sea una historia que leíste, que ya no sea una historia que conociste algún día, que alguien te enseñó, sino que hoy sea una realidad en tu vida, que hoy sea algo que el Señor se aparezca en tu vida. Se aparezca tal vez en el área de tu carácter, como a Pedro, que se aparezca tal vez en los 12, que se aparezca en nuestra forma de obedecer a Dios. La palabra de Dios dice: ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo de ti? No que hagas grandes sacrificios, sino lo que quiero es justicia y misericordia. Misericordia es lo que quiero. ¿Sabes? La obediencia, cuando Samuel le preguntó a Saúl, ¿qué es lo que el Señor busca de nosotros? ¿El sacrificio o la obediencia? La obediencia a Dios. El día de hoy, tal vez el Señor necesita parecerse a cada uno de nosotros como a Pedro, cambiar nuestro carácter, nuestra forma de hablar, quitar nuestro orgullo. Y sabes, tal vez el Señor necesita ahora también reflejarse o aparecerse a nosotros como se le apareció a Jacobo, a nuestra familia. El acordarnos de nuestra familia, el nunca dejar de orar por ellos, el nunca olvidarlos, el estar siempre pendientes de ellos. Tal vez el Señor, como se le apareció a los apóstoles, tal vez Él necesita aparecerse el día de hoy en tu vida, para que tu amor por la obra del Señor crezca, para que tu amor por la obra sea mayor, que puedas ver la obra de Dios en tantas cosas, en ayudar a los demás, en hacer que su palabra llegue a otros lugares. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Su obra es que toda su palabra, que su palabra sea predicada en todo lugar, porque está profetizado, está escrito. Y lo más lindo de esto es que aún estando aquí en la tierra, Jesús se pueda aparecer a aquellos Pablos que me están viendo. ¿Para qué? Para que ya no solamente tengas amor por la obra,
sino que ahora también por el Espíritu puedas ejercer esa obra, a través del Espíritu que es el que nos aparta para su obra, aquel Espíritu que es el que hace que logremos dejar la vida vieja, podamos nosotros ahora ser de testimonio, reflejar a Jesús, porque la Biblia dice, y cierro con esto, la Biblia dice que aquel que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Jesús, después de la resurrección, se apareció a tantas personas que es innegable que ese suceso se haya llevado a cabo. Hoy en tu vida debe ser innegable que Él haya resucitado y se haya aparecido en tu vida. La gente podrá reconocer que verdaderamente se ha aparecido en tu vida, que verdaderamente ha sido una experiencia en tu vida, la experiencia de la aparición de Jesús. Quiero llevarte en esta tarde a entonar un canto reconociendo esa aparición de Jesús en nuestra vida. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un momento. Gracias, Señor. Yo quiero levantar mis manos. Yo quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recíbelo, toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recíbelo, toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Levanta tu corazón ahí donde estás. Yo quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recíbelo, toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, gracias en este momento tan especial. En este instante te damos gracias. Gracias, Señor. Quisiera dejarte por un momento con un clip que queremos pasar en un momento. Voy a dejarte con este salmo especial. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Déjame orar por ti en esta hermosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que han sintonizado en esta tarde. Te ruego, Señor, que tú fortalezcas, que traigas, Señor, tu palabra, que los anime, que los sustente, Señor. Que, Padre, cada día, Señor, cada día, Dios mío, vean tu mano, vean, Señor, tu poder en cada uno de ellos. Que en estas circunstancias podamos unirnos, Señor, y dar testimonio de que tú verdaderamente, Señor, te has aparecido a nosotros, Señor. Te doy gracias en esta tarde, bendigo a cada familia, Señor, en cada hogar que están visualizando, Señor. Te ruego, amado Dios, que tu mano de ayuda esté siempre con ellos. En Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, que pasen una linda tarde en este bello día. Y bueno, ahí en familia, pasen un
tiempo muy especial. Bendiciones.